Mis hermanos se repartieron la casa sin consultarme, pero cuando fui al registro, descubrí que ya estaba a mi nombre desde el 2015. Desde que mi papá murió en 2014, la casa familiar quedó flotando como un recuerdo incómodo que todos preferíamos ignorar. Estaba ubicada en un suburbio viejo de Pensilvania, de esos con los jardines bien podados pero las casas llenas de goteras, y aunque yo nací y crecí allí junto a mis dos hermanos mayores, lo cierto es que me fui apenas pude. Me mudé a Texas hace más de una década para trabajar y armar mi propia vida, lejos del caos familiar que siempre giraba en torno a decisiones mal tomadas. Responsabilidades que nunca se repartían de forma justa y ese eterno favoritismo que mamá tenía por mis hermanos. Durante años, la casa siguió a nombre de mis padres, y aunque la idea era venderla y dividir la ganancia en 3 partes iguales, nadie se tomó en serio ese acuerdo no escrito que dimos por sentado el día del funeral. Pasaron los años y el tiempo se encargó de volver las cosas más confusas. Después de que mamá fuera trasladada a una residencia para veteranos, ella fue enfermera del ejército y tenía ciertos beneficios que cubrían la mayor parte del costo. Mis hermanos empezaron a moverse como si la casa fuera un trofeo abandonado que podían repartirse entre ellos. Yo no decía mucho, en parte porque no vivía allá, pero también porque sinceramente creía que era mejor mantener la paz. Sin embargo, todo cambió hace poco, cuando recibí un correo grupal titulado Ideas para la remodelación. Al principio pensé que sería algo inocente, alguna ocurrencia de mis hermanos para darle una manito de gato a la casa y luego venderla como Dios manda. Pero cuando abrí el archivo adjunto y vi que hablaban de dividir las zonas comunes, reacondicionar el sótano como espacio privado y posiblemente alquilar 2 de las habitaciones que no interesaban a los demás, algo en mi estómago se revolvió. Lo peor fue la parte final, donde mencionaban un borrador de contrato, que jamás firmé, y una tasación próxima para agilizar trámites entre copropietarios. Fue en ese momento que sentí que algo no cuadraba. No solo me habían dejado completamente por fuera de esa conversación, sino que ni siquiera se molestaron en preguntarme si estaba de acuerdo. Era como si simplemente asumieran que podían tomar decisiones sobre una propiedad que, al menos según ellos, aún era compartida. Fue entonces cuando decidí dejar todo en pausa. Pedí un par de días en el trabajo, reservé un vuelo a Pensilvania y tomé un Uber directamente desde el aeropuerto hasta la oficina del registro de propiedad del condado. No les avisé a mis hermanos. Ni siquiera respondí el correo. Lo único que tenía en la cabeza era una sensación rara, una mezcla entre sospecha y la necesidad de verificar por mí misma si, después de tantos años, legalmente seguíamos siendo 3 copropietarios. Cuando llegué al County Recorder y pedí acceso al archivo de la casa, el empleado, un tipo canoso con acento marcado y poca paciencia, tecleó la dirección en su sistema y me pidió un número de identificación. Le mostré mi ID de Texas y entonces me entregó un informe de título que parecía no tener nada fuera de lo común, hasta que vi el año, 2015. En ese momento, pensé que era un error. Pero no. No lo era. Había una transferencia firmada por mi papá justo antes de morir. Una escritura quitclaim, sellada, legalizada y entregada formalmente, que traspasaba la propiedad entera a mi nombre. Solo a mi nombre. Sin condiciones, sin copropietarios. No entendí cómo ni por qué él lo había hecho, nunca me lo mencionó, y mamá tampoco dijo nada, pero ahí estaba, desde 2015, la casa había sido mía. Me quedé sentada en esa oficina por varios minutos, leyendo y releyendo el documento. Recordé la última conversación que tuve con papá, días antes de que lo internaran, cuando me dijo algo como, tú siempre fuiste la que asumió lo que nadie quería, por eso te toca ahora cuidar lo que vale. En ese momento lo tomé como una frase simbólica, un elogio a mis esfuerzos, a haber salido adelante sin depender de nadie, mientras mis hermanos siempre estaban enredados con deudas, relaciones rotas o trabajos que no duraban. Pero ahora entendía que él hablaba literal. Me había dejado la casa sin decírmelo abiertamente, quizás sabiendo que de haberlo hecho, la familia habría estallado. Y yo, por mi parte, nunca sospeché nada porque no fui de esas hijas que están escarbando a ver qué herencia hallo que me toca por derecho. Salí de la oficina con una copia del documento y el corazón latiéndome en las sienes. Volví al motel donde me estaba quedando,
apagué el celular y me tomé un par de horas para pensar. Tenía claro que mis hermanos no sabían nada. Nunca fueron precisamente detallistas ni responsables con el papeleo. Seguramente daban por hecho que todo seguía como estaba desde que papá murió. Y ahí estaban, repartiéndose espacios, planeando remodelaciones y hablando de ingresos por alquiler como si fueran socios en algo que nunca revisaron. Durante años se habían mantenido al margen de las decisiones importantes, esperando simplemente a que alguien hiciera el trabajo pesado para luego aparecerse al final. Solo que esta vez, el trabajo ya estaba hecho, y la propiedad era mía desde hace una década. Y fue ahí donde empecé a trazar mentalmente los primeros pasos. No iba a decírselo de inmediato. Tampoco iba a confrontarlos de frente sin una estrategia. No quería gritar ni pelear, no soy así. Pero lo que sí sabía con certeza era que esta vez, yo iba a tomar el control. Si pensaban que podían pasar por encima de mí solo porque siempre he sido la que calla, la que se aparta para no causar problemas, se les venía una sorpresa que no olvidarían fácilmente. La venganza no sería impulsiva, ni ruidosa, ni explosiva. Sería legal. Implacable. Y con una sonrisa. Actualización 1. 2 semanas después, ya de vuelta en Texas y con las ideas mucho más claras, decidí que era momento de moverme en serio. No podía simplemente soltar la bomba y ya, porque si algo había aprendido durante todos estos años era que mis hermanos no reaccionaban con lógica ni madurez ante las malas noticias. Mucho menos si esas noticias significaban que habían perdido algo que creían tener asegurado. Necesitaba anticiparme. Y más importante aún, necesitaba protegerme antes de que se les ocurriera entrar en modo daño colateral y comenzaran a hacer modificaciones reales en la propiedad creyéndose con derecho a hacerlo. Porque si algo sabía de ellos, era que nunca pedían permiso para nada cuando ya tenían algo entre ceja y ceja. Empecé por contratar a un abogado con licencia en Pensilvania. Busqué específicamente a alguien que tuviera experiencia en disputas familiares por propiedad, porque aunque yo sabía que legalmente tenía todo a mi favor, también era consciente de que si mis hermanos lograban posicionarse como ocupantes de buena fe o si llegaban a realizar mejoras sustanciales dentro de la casa, podrían tratar de pelear una compensación económica o incluso exigir derechos de uso. El abogado, un tipo serio, muy directo, y que hablaba como si cada palabra costara $500, revisó los documentos que había traído del condado y me confirmó lo que ya sabía. Era la única dueña desde 2015. No había cabida a interpretaciones. La firma de papá era legal, el traspaso estaba sellado, y no existía testamento posterior que contradijera esa transferencia. Según él, lo que venía ahora era sencillo pero delicado, debía hacer valer mi derecho sin ceder terreno. Ni emocional ni jurídico. Redactamos juntos una carta de cese y desista que, en pocas palabras, les informaba a mis hermanos que cualquier modificación, entrada o uso de la propiedad debía detenerse inmediatamente, bajo advertencia de acciones legales por ocupación no autorizada y daños a propiedad ajena. La carta también incluía una copia del documento de título y la advertencia clara de que se estaban exponiendo a un proceso por compensación retroactiva. Pero antes de enviarla, tuve una idea que me pareció mucho más útil, fingí que no sabía nada. Les escribí un mensaje al mismo hilo del correo grupal, con un tono amable y conciliador, diciendo que había leído con atención sus propuestas, que me parecían interesantes. Y que para contribuir de forma justa me gustaría ver un desglose detallado de gastos, mejoras estimadas, presupuesto por áreas y tiempos de ejecución. Mi hermano mayor respondió en cuestión de minutos, emocionado porque, según él, al fin mostraba interés. El menor se limitó a decir que lo vería con un amigo arquitecto. Perfecto. Yo solo necesitaba que me dieran más pruebas de que estaban actuando como si fueran dueños. Con esa pantalla de cooperación levantada, lo siguiente que hice fue instalar cámaras externas en la propiedad. Podía hacerlo sin su aprobación porque, legalmente, era mía. Lo gestioné todo desde Texas, contratando una empresa local que ofrecía instalación sin contacto, y en menos de 48 horas ya tenía acceso remoto al sistema. Empezaron las notificaciones casi de inmediato.
En menos de una semana vi imágenes de mi hermano menor llegando con varios botes de pintura, cajas de herramientas y un tipo que, según lo que escuché en las grabaciones de voz de sus mensajes, era un electricista barato pero cumplidor. También noté que empezaron a sacar muebles viejos a la acera y una de las cámaras del costado captó a un tipo quitando las alfombras del primer piso, acción que fue acompañada por un mensaje posterior en el grupo. Sofá y alfombra del infierno, check. Ya se empieza a sentir el cambio. Imprimí cada recibo que enviaban, cada imagen que subían, cada broma que hacían sobre las reformas. Todo se convirtió en evidencia organizada, fecha por fecha. Unos días después, cuando el abogado consideró que ya había suficientes pruebas de ocupación y modificación sin autorización, enviamos la carta. No por correo postal común, sino por correo certificado con acuse de recibo, para que no pudieran decir que no la recibieron. Apenas pasaron 24 horas desde la entrega cuando el tono del grupo cambió radicalmente. Ya no hablaban de alfombras ni de pintura, sino de aclarar las cosas y de tener una conversación como familia. Luego vino el silencio. Después los audios. En uno, mi hermano mayor me decía que esto era una traición innecesaria y que estaba rompiendo la confianza familiar por una maldita firma vieja. En otro, el menor gritaba, literalmente, que no podía creer que me estuviera comportando como una extraña y que si papá estuviera vivo, me escupiría en la cara por egoísta. No respondí. Cerré la sesión del grupo y dejé que el peso del silencio hiciera su trabajo. Lo que ellos no sabían es que yo ya no era la hermana pequeña callada que se tragaba todo para no causar conflictos. Esta vez tenía las herramientas, la paciencia y la razón. Ellos pensaban que estaban avanzando con un proyecto conjunto, cuando en realidad estaban cavando su propia tumba legal, ladrillo por ladrillo, gasto por gasto. Y ahora, por primera vez en años, me sentía completamente en control. La venganza no sería solo demostrarles que nunca tuvieron derecho, sino hacerles pagar hasta el último centavo por cada clavo que pusieron creyendo que estaban arreglando lo suyo. Esto apenas comenzaba. Actualización 2. Un mes después de que mis hermanos recibieran la carta formal, el asunto dejó de ser un conflicto familiar para convertirse en un proceso legal en toda regla. No me sorprendió que no hicieran caso al contenido de la carta. Tampoco me tomó por sorpresa que, en lugar de sentarse a revisar los documentos o buscar un abogado, optaran por victimizarse y hacer el papel de mártires en frente del resto de la familia. Lo que sí me sorprendió, o más bien, me decepcionó profundamente, fue el hecho de que continuaran entrando a la casa, remodelando como si nada, como si la advertencia de acciones legales fuera un simple berrinche de mi parte. Las cámaras registraron más movimiento durante esas semanas que en los últimos 5 años. El colmo fue cuando uno de ellos llegó con un colchón nuevo envuelto en plástico y lo subió directamente al cuarto de mis papás, como si fuera a instalarse ahí definitivamente. En ese momento supe que ya no se trataba de ignorancia. Era arrogancia pura. Estaban desafiando mi autoridad legal sabiendo que les quedaba poco tiempo. Con el material captado por las cámaras y los archivos del correo familiar, mi abogado preparó la solicitud para una orden de restricción de uso y posesión. El objetivo no era desalojarlos como si fueran criminales, pero sí establecer, de manera clara ante el juez, que estaban ocupando un inmueble del que no eran dueños, que habían sido notificados. Y que existía riesgo de daños materiales irreparables si se les permitía continuar. El juez aprobó la medida de forma temporal mientras se programaba la audiencia principal. Esa orden me autorizaba a cambiar cerraduras y restringir el acceso. No perdí tiempo. Tomé un vuelo directo a Pensilvania y apenas llegué al aeropuerto recogí las nuevas cerraduras que había encargado por adelantado. El sheriff del condado me acompañó a la casa, revisó los papeles y tras verificar que todo estaba en regla, se quedó conmigo mientras instalaban las cerraduras nuevas. Mis hermanos llegaron cuando ya todo estaba hecho. Entraron con bolsas de supermercado y una actitud tan segura que al principio ni se percataron de la presencia del oficial parado junto al porche. Mi hermano menor fue el primero en darse cuenta y soltó un ¿qué demonios pasa aquí?, con esa voz entre rabiosa y temblorosa que siempre sacaba cuando no tenía cómo defenderse. Les expliqué, sin levantar la voz y mostrando la orden firmada, que ya no podían acceder a la propiedad.
Que cualquier intento de ingreso sin autorización sería considerado allanamiento. Que los días de entrar como Pedro por su casa habían terminado. Se pusieron a gritar, a decir que esa casa era tanto de ellos como mía, que papá jamás habría permitido esto, que si mamá se enteraba iba a desheredarme emocionalmente. El sheriff se mantuvo firme. Les dio 15 minutos para recoger sus pertenencias personales más básicas y les explicó que cualquier otra cosa que quisieran recuperar tendría que hacerse por medio de sus abogados, previa coordinación conmigo. Esa noche dormí en un motel barato a las afueras del pueblo. No porque me diera miedo estar en la casa, sino porque necesitaba distancia emocional para procesar lo que acababa de pasar. Había esperado este momento durante semanas, lo había planeado, lo había documentado todo, y sin embargo, cuando se hizo realidad, sentí una mezcla extraña de triunfo y agotamiento. No era una alegría ligera. Era una victoria pesada, como si llevara sobre los hombros una responsabilidad que nunca pedí, pero que tampoco podía ceder sin que me pasaran por encima. Al día siguiente, antes de regresar a Texas, dejé un cartel visible en la puerta de entrada, propiedad privada. Ingreso solo con autorización de la propietaria. Cualquier violación será denunciada como delito. No era solo una advertencia, era una declaración de que esa casa, esa historia, y ese capítulo de mi vida ya no les pertenecían. De vuelta en Texas, abrí un correo de mi hermano mayor. El asunto era simple, reembolso. El cuerpo del mensaje era menos directo, exigía que les pagara $22,000 por todas las supuestas mejoras que habían hecho. Enumeraban pintura, pisos, arreglos de plomería y hasta mejoras estéticas. Decían que si no les reembolsaba, me llevarían a juicio por enriquecimiento ilícito. Les respondí con un archivo PDF adjunto donde incluyó cada recibo que ellos mismos habían mandado por correo, los mensajes donde hablaban de tomarse la casa como su proyecto personal, y las fotos de las cámaras de seguridad con fecha y hora. También les señalé el código estatal que permite reclamar alquiler retroactivo a ocupantes ilegales y adjunté una tabla de cálculo con los meses que vivieron ahí. A cuánto equivaldría el alquiler mensual según la tarifa promedio del vecindario, más intereses por ocupación sin consentimiento. La cifra final era de casi $30,000. El silencio fue inmediato. Ninguna respuesta. Ninguna réplica. El grupo familiar quedó congelado. Mis hermanos, que durante años habían tenido la voz cantante en todo lo que implicaba decisiones familiares, de pronto se habían quedado sin argumentos. Ya no había burlas. Ya no había sarcasmos. Solo silencio. Un silencio que para mí fue más valioso que cualquier disculpa. Porque ese silencio no era resignación, era reconocimiento. Reconocimiento de que esta vez no podían salirse con la suya. Reconocimiento de que la hermana que siempre dejaron de lado, la que nunca tomaban en serio, ahora los tenía exactamente donde quería. Y esta vez, yo no iba a soltar el control. Ni por culpa. Ni por nostalgia. Ni por la familia. Porque si algo había aprendido en todo este proceso era que la familia no se mide por el apellido o el ADN, sino por el respeto. Y ellos habían demostrado, una y otra vez, que el respeto solo lo entendían cuando se les obligaba a tenerlo. Actualización 3. 5 meses más tarde, las cosas escalaron a un nivel que mis hermanos evidentemente nunca imaginaron. Desde que les prohibí el ingreso a la casa, se dedicaron a hacer lo que mejor saben, buscar atajos, evitar asumir consecuencias y dramatizar frente a cualquier persona dispuesta a escuchar. Durante semanas se movieron entre familiares, amigos del vecindario, e incluso excompañeros de trabajo de papá, vendiendo una versión de la historia en la que yo era poco menos que una ladrona con papeles. Usaban frases como ella se aprovechó de la enfermedad de papá, le hizo firmar algo cuando ya estaba muy mal, y mi favorita, una familia no se traiciona por una casa vieja. Cada vez que alguien me contaba lo que ellos andaban diciendo, solo respondía con una sonrisa. Porque mientras ellos hablaban, yo actuaba. Mientras ellos trataban de hacerme quedar mal, yo los estaba conduciendo, paso a paso, hacia una audiencia judicial en la que no solo tendrían que enfrentar los hechos, sino pagar por lo que hicieron. El juicio se programó para inicios del mes de abril. Fue una audiencia de posesión,
pero el abogado planteó el caso desde una perspectiva más amplia. Demostramos que mis hermanos no solo ingresaron sin autorización a una propiedad ajena, sino que lo hicieron con conocimiento de causa tras ser notificados formalmente. Además, dejamos claro que usaron el espacio como si fuera suyo, realizaron modificaciones sin consentimiento e incluso intentaron monetizar parte del inmueble al ofrecer habitaciones en renta a conocidos. Lo cual tuvimos que probar con capturas de pantalla de mensajes de texto y publicaciones en redes sociales que creían que yo nunca vería. La cara de mi hermano mayor cuando el juez leyó en voz alta una conversación donde él ofrecía una habitación amplia, con entrada independiente, en casa de familia fue algo que no voy a olvidar fácilmente. Se le cayó el alma al suelo. Literalmente se llevó la mano a la cara como si quisiera desaparecer. Sus abogados, porque para ese momento ya ambos habían contratado representación legal, intentaron argumentar que papá les había dicho en varias ocasiones que la casa era de los tres, y que el documento firmado en 2015 era confuso, poco claro, y que no reflejaba la verdadera intención de mi padre. Uno incluso fue tan lejos como para decir que papá ya no estaba en su sano juicio cuando firmó la escritura. El juez los dejó hablar, como corresponde, y luego pidió silencio. Leyó en voz alta el documento, señaló que el notario que selló el traspaso había certificado la plena lucidez del firmante, y que, además, existía un anexo en el testamento de papá donde decía textualmente que la cuestión de la vivienda ya ha sido resuelta en vida, y mi hija será quien la administre según su criterio, ya que es la única que ha demostrado responsabilidad financiera y personal. El silencio que se hizo en la sala fue sepulcral. Yo lo sentí como si de pronto todo el aire del recinto se hubiera congelado. Y fue ahí cuando entendí que, más allá de lo legal, también había un acto de confianza que papá había depositado en mí, aun cuando nunca me lo dijo abiertamente. La resolución fue clara. El juez ratificó mi propiedad exclusiva sobre la vivienda, desestimó cualquier alegato de copropiedad o acuerdo verbal, y ordenó que mis hermanos me pagaran renta retroactiva desde el momento en que mamá se mudó a la residencia, más intereses y una compensación simbólica por daños menores derivados de modificaciones no autorizadas. La suma total ascendía a poco más de $38,000, una cifra que evidentemente ninguno de los dos tenía como cubrir de inmediato. Salimos de la sala en completo silencio. Yo no hice ningún gesto de triunfo ni celebré. Caminé con la cabeza en alto, con la dignidad intacta y la conciencia tranquila. Mis hermanos salieron detrás, uno de ellos murmurando insultos bajos, el otro mirando el piso con el rostro pálido como papel. Apenas cruzamos la puerta del edificio, el mayor se giró hacia mí y dijo que yo había destruido la última oportunidad de que esta familia se mantuviera unida. Le respondí sin levantar la voz, ni siquiera mirándolo directamente, que si la familia dependía de pasar por encima de mí, entonces esa familia ya estaba muerta desde hace mucho. Volví a Texas esa misma noche. Me senté frente a mi computadora, abrí una hoja de cálculo y comencé a organizar las cuentas, los intereses, los pagos pendientes, el calendario de depósitos, las penalizaciones por retraso. Redacté un correo, de tono formal pero firme, donde les informé que podía ofrecerles dos opciones: pagar lo estipulado por el tribunal en cuotas razonables, o permitir que el sistema ejecutara el embargo correspondiente sobre sus cuentas y bienes personales. No recibí respuesta inmediata. Pero una semana después, el menor transfirió $1,500, sin mensaje, sin explicación. El mayor no dijo nada. Yo lo interpreté como una rendición silenciosa. Sabían que ya no tenían cómo revertir nada. Que el juego había terminado. Que la casa, que siempre vieron como su derecho natural, ahora era una deuda con nombre y apellido. Y lo mejor de todo es que, por primera vez, la voz que más se escuchaba no era la suya. Era la mía. No porque gritara más fuerte, sino porque tenía la verdad en la mano. Porque esta vez, ellos no podían esconderse detrás de excusas, ni usar su apellido como escudo. Esta vez, les tocaba enfrentar lo que siempre habían evitado, las consecuencias. Y aunque aún faltaban capítulos por escribir, yo ya tenía claro que no pensaba quedarme solo con una victoria legal. Esta historia, la mía, no acabaría con una sentencia.
Iba a hacer que la recordaran cada mes, con cada pago, con cada centavo. Porque para aprender, a veces no basta con perder. A veces hace falta pagar. Y ellos apenas estaban empezando. Actualización 4. 11 meses después del juicio, la casa ya no era solo un símbolo de victoria o justicia familiar para mí. Se había transformado en una herramienta real, tangible, que me permitió recuperar mucho más que el control sobre una propiedad, me permitió establecer una independencia financiera que mis hermanos nunca imaginaron. Luego de la audiencia, y tras haber formalizado mi rol como única propietaria legal, comencé a buscar formas de aprovechar la casa de manera eficiente. No me interesaba vivir allí ni tenía intenciones de venderla aún, pero sabía que mantenerla vacía sería absurdo. Así que hice lo que ellos tanto insistieron en hacer, pero de forma legal y bien estructurada, la convertí en una fuente de ingresos. Me tomó unas cuantas semanas adecuarla. Contraté a una empresa profesional para reparar los daños que mis hermanos habían causado con sus mejoras caseras, restauramos los marcos de las ventanas que habían maltratado al tratar de instalar persianas nuevas. Reemplazamos los pisos del pasillo que ellos habían arruinado al intentar lijarlos sin ningún conocimiento, y repintamos las paredes con colores neutros, eliminando esa mezcla espantosa de grises y verdes que, según ellos, era estilo moderno. Cuando la casa volvió a estar en condiciones decentes, me asocié con una compañía que ofrecía alojamiento temporal a médicos residentes de un hospital universitario ubicado a solo 10 minutos en auto. Ellos se encargaban de encontrar inquilinos serios, de mantener la propiedad limpia y funcional, y de gestionar los cobros mensuales. Cerramos un contrato que garantizaba un ingreso mensual de $3,700. Casi 4 veces lo que mis hermanos querían generar alquilando cuartos a estudiantes sin contrato, sin pólizas de seguro y sin experiencia alguna en manejo de inquilinos. Con ese ingreso constante, no solo pagué completamente la hipoteca de mi casa en Texas en menos de 6 meses, sino que también abrí un fondo de ahorro para emergencias que no había podido consolidar antes. Lo más irónico es que cada dólar que entraba por ese contrato se sentía como una bofetada silenciosa a todo lo que mis hermanos intentaron hacer. Ellos me acusaron de codiciosa, de quitarles lo que por derecho les correspondía, y hasta intentaron hacerme sentir culpable con frases como papá se avergonzaría de ti. Pero mientras ellos lanzaban esas palabras al aire, yo usaba los resultados para fortalecer mi estabilidad y asegurarme de que jamás tendría que depender de nadie. Esa casa, que durante años representó el centro del caos familiar, se había convertido ahora en el motor de mi tranquilidad. Claro que, como era de esperarse, no se quedaron quietos por mucho tiempo. Aunque no podían hacer nada legalmente, buscaron la manera de atrasar los pagos ordenados por la corte. El primero en fallar fue el menor. Pasaron 3 meses sin que hiciera transferencia alguna. Su excusa, cuando le escribí con total formalidad, fue que su cuenta había sido congelada por errores del banco y que todo el sistema estaba diseñado para aplastarlos. Le respondí con una copia del acuerdo firmado y una advertencia educada pero clara: si en 10 días no recibía el pago correspondiente, se procedería con el embargo parcial de sus ingresos. El correo no tuvo respuesta, pero el pago llegó a los 5 días. El mayor, por otro lado, fue más astuto. Trató de esconder sus ingresos transfiriéndolos a la cuenta de su esposa y durante un tiempo logró evadir los pagos. Hasta que el abogado hizo la solicitud de revisión financiera completa y el sistema de recaudación del Estado intervino. Terminaron congelándole la devolución de impuestos y le retuvieron una parte sustancial de su cheque quincenal. Ese mismo día me llegó un correo de él, más corto de lo habitual, diciendo simplemente: ya no queda nada que decirte. Felicidades por ganarle a tu propia sangre. Nunca le respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque entendí que ya no valía la pena explicarle nada. Las explicaciones las había dado con acciones. Ellos habían tenido oportunidades de corregir, de dialogar, de asumir su parte. Pero eligieron burlarse, minimizarme, y luego victimizarse cuando las cosas no les salieron como esperaban. Ahora la vida les devolvía exactamente lo que dieron: desconfianza, distancia, y un recordatorio mensual de que sus decisiones tienen consecuencias. Lo curioso es que mamá, desde la residencia, parecía no tener idea de nada.
Cada vez que hablo con ella, me dice con alegría que los muchachos por fin están ayudando con los gastos y que todo está más tranquilo ahora que la casa está bajo control. Nunca me atreví a contarle cómo fue que las cosas llegaron a ese punto. No porque quiera mentirle, sino porque siento que, en el fondo, ella también necesitaba creer que aún había algo de unidad entre nosotros. Que al menos uno de sus hijos había logrado mantener la casa en pie. Así que dejé que siguiera creyendo eso. En el fondo, había algo profundamente reparador en ver cómo todo tomaba forma. No se trataba solo del dinero ni del reconocimiento legal. Era el hecho de que, por primera vez, no había tenido que ceder, sacrificar o pedir permiso para hacer lo correcto. Había actuado con determinación, con paciencia, y con una claridad que antes no tenía. No me sentía culpable, ni rencorosa. Me sentía en paz. Y con cada depósito que entraba a mi cuenta, esa paz se fortalecía. Porque sabía que la historia aún no estaba cerrada. Sabía que había más por hacer. Pero también sabía que ellos, por mucho que intentaran revertir el pasado, jamás volverían a caminar por esa casa como si les perteneciera. Esa puerta, literal y simbólicamente, se les había cerrado para siempre. Actualización 5. 16 meses después de aquella audiencia que cambió la dinámica familiar para siempre, el conflicto que había empezado con una remodelación sin permiso terminó mutando en algo mucho más complejo y simbólico. Para mis hermanos, todo esto había comenzado como un simple malentendido sobre una herencia mal distribuida. Pero con el tiempo, y con la presión legal, financiera y moral, se fue convirtiendo en una lección inevitable sobre las consecuencias de actuar sin pensar. De creer que uno puede apropiarse de lo que no le pertenece solo por la costumbre o por la idea falsa de que el lazo de sangre lo justifica todo. Ellos pensaban que era cuestión de esperar a que yo entrara en razón. Lo que no sabían era que yo no estaba en una rabieta ni buscaba quedarme con algo por capricho. Estaba ejecutando una verdad que ellos se negaron a reconocer durante años. Y esa verdad no solo era legal, sino profundamente lógica. Papá me había dejado la casa porque sabía perfectamente quién la iba a cuidar y quién iba a destruirla a los 6 meses de recibirla. Durante esos meses, una nueva pieza del rompecabezas apareció, casi por accidente, pero que terminó jugando un papel fundamental en la forma en que decidí cerrar el círculo. Revisando papeles viejos en una caja que estaba almacenada en el garaje, una de esas cajas llenas de documentos olvidados que uno guarda por inercia. Encontré un sobre con planos y escrituras del terreno adyacente a la casa. Era un lote pequeño, completamente baldío, pero urbanizable. No tenía mucho valor por sí solo, pero unido a la casa aumentaba significativamente el metraje y la capacidad constructiva. El sobre venía acompañado de un documento donde papá había dejado constancia de que el terreno, aunque no figuraba en el traspaso directo a mi nombre, estaba reservado para ser tramitado posteriormente. Nunca llegó a hacerlo, probablemente por el deterioro de su salud, pero el documento estaba firmado, fechado y validado por el mismo notario que había legalizado la escritura original. Decidí investigar si aún estaba disponible. Y para mi sorpresa, sí lo estaba. Pero con una salvedad, una parte de ese terreno había sido inscrita por mi hermano mayor hace casi 8 años, usando una fórmula poco común de uso agrícola familiar temporal. Un tecnicismo legal que le permitía pagar menos impuestos siempre y cuando el espacio se utilizara para mantenimiento menor o siembra, lo cual nunca sucedió. No había cultivado nada, ni instalado estructuras, ni solicitado permisos. Solo lo tenía ahí como respaldo, creyendo que nadie lo reclamaría. Lo confronté de forma directa, pero no en tono de guerra. Le propuse algo que para él resultaba casi humillante, pero que también era su única salida lógica. Que me transfiriera legalmente su parte del lote a cambio de condonar el total de su deuda acumulada en alquiler retroactivo y cargos judiciales. Para él, que ya tenía una cuenta bancaria embargada, un embargo parcial de su vehículo y la amenaza de una segunda demanda por incumplimiento, no era una decisión difícil. Firmó. Lo hizo en silencio. Sin mirarme a los ojos. Pero firmó. Y en ese instante, el terreno pasó a ser completamente mío, y con eso, consolidé la propiedad de toda la manzana. El hermano menor, en cambio, siguió aferrado a su orgullo,
como si reconocer su derrota significara traicionar su identidad. No contestó más correos. Ignoró las advertencias. Y acumuló más intereses en su contra. Hasta que finalmente, el Estado activó un embargo automático sobre su cuenta conjunta con su esposa, y las consecuencias se hicieron sentir no solo en su economía, sino en su matrimonio. Un día, casi sin esperarlo, me llegó un mensaje de él. No era una disculpa, ni una propuesta concreta. Era un texto corto, frustrado, donde decía que ya no podía más, que lo había perdido todo y que lo único que quería era arreglar las cosas. No respondí de inmediato. Me tomé varios días. Pensé mucho en qué tipo de justicia era la más adecuada. Si seguir exprimiendo cada centavo hasta que aprendiera por la fuerza, o si encontrar una forma de que su castigo fuera aún más lento, más estructural, más evidente para quienes alguna vez creyeron en su discurso de víctima. Le respondí ofreciéndole una propuesta laboral. Nada heroico, nada salvador. Le dije que, si quería, podía trabajar como encargado remoto del mantenimiento y logística del inmueble, supervisando contratistas, reportando problemas y coordinando servicios bajo mis instrucciones y condiciones. Le dejé claro que el salario sería el mínimo federal, sin bonos, sin contrato a largo plazo, y que cada hora de trabajo sería auditada. También le advertí que el contrato incluiría una cláusula de retención directa del 50% de su salario para ir abonando a su deuda pendiente. No era un favor. Era una estructura funcional. Un sistema para que trabajara bajo mis términos, pagara su error y entendiera, cada vez que recibiera su depósito quincenal, que esta vez el poder había cambiado de manos. No me contestó. Nunca dijo sí ni no. Pero la aplicación para el cargo, con todos los datos rellenados, llegó a mi correo 3 días después. La acepté sin ceremonia. Sin palabras. Y sin necesidad de hablar más del tema. A esas alturas, la historia ya no era un conflicto familiar. Era un caso cerrado. Un ejemplo de lo que pasa cuando las personas creen que pueden construir imperios sobre el desinterés, la pereza y la costumbre. Mis hermanos nunca supieron qué hacer con la casa cuando pensaban que les pertenecía, y ahora, obligados a verla desde lejos o a trabajar en ella desde una posición subordinada. Estaban aprendiendo lo que yo supe desde el primer momento en que leí esa escritura de 2015, que hay batallas que no se ganan con gritos, sino con estrategia. Que hay heridas que no se cierran con abrazos, sino con límites. Y que a veces, lo más justo no es perdonar, sino hacer que cada uno pague exactamente el precio de sus decisiones. Ni más. Ni menos. Actualización final. 2 años y medio después de aquella primera visita al registro de propiedad, la historia finalmente cerró su ciclo de la manera menos esperada y al mismo tiempo, de la forma más satisfactoria posible. La casa, que en su momento fue una fuente inagotable de tensión, insultos y traiciones, terminó convirtiéndose en un activo altamente cotizado por razones completamente ajenas a mí. Una universidad privada, que llevaba tiempo intentando expandirse en el área, anunció la construcción de un nuevo campus a pocas cuadras de la propiedad. En menos de 3 meses, el vecindario pasó de ser un conjunto de calles viejas y poco transitadas a convertirse en una zona de potencial desarrollo inmobiliario acelerado. Las casas similares a la mía, que antes no pasaban de un valor modesto, empezaron a triplicar su precio estimado. Llamadas de agentes, correos de fondos de inversión e incluso cartas físicas con propuestas de compra comenzaron a llegar una tras otra. Y ahí fue cuando entendí que no solo había ganado la pelea por justicia familiar, también estaba en posición de ganar algo mucho más grande. No me apresuré. Estudié cada oferta con la misma calma con la que planifiqué toda esta venganza. Sabía que no tenía que vender por necesidad, y ese detalle, por pequeño que pareciera, me daba una ventaja abismal. Finalmente, me decidí por una propuesta seria, de un fondo inmobiliario que planeaba desarrollar un conjunto de viviendas universitarias en los próximos 5 años. No buscaban una simple propiedad, querían el paquete completo, la casa remodelada, el lote adyacente y la posibilidad de expandir sobre la manzana completa. Me ofrecieron una suma que triplicaba el valor que tenía la casa cuando mis hermanos empezaron a destrozarla por iniciativa.
Cerramos el trato con una abogada nueva, diferente a la que me acompañó en el proceso judicial, porque sentía que este ya era otro capítulo. Una vez firmado todo, el dinero fue transferido de inmediato a una cuenta que había abierto exclusivamente para ese propósito. No sentí euforia. Sentí una paz tan inmensa que no supe si llorar, respirar profundo o simplemente apagar el celular y mirar por la ventana durante una hora entera. No era un premio. Era una consecuencia natural de haber hecho las cosas bien, paso por paso, sin perder el foco ni un solo instante. Lo primero que hice con ese dinero fue pagar, por adelantado, 5 años de la residencia médica donde vive mi mamá. Incluí mejoras en su habitación, un plan de asistencia más completo y el traslado de algunas pertenencias que ella quería recuperar desde hace tiempo pero que ninguno de mis hermanos se había molestado en llevar. Luego abrí un fideicomiso a nombre de sus nietos, mis sobrinos. No como gesto de reconciliación, sino como una inversión estratégica con una cláusula muy clara. Los fondos solo podrían utilizarse para educación superior o necesidades médicas de emergencia. Y para que el acceso a ese dinero se activara, sus padres, mis hermanos, debían cumplir con sus pagos judiciales o, en su defecto, mantener sin interrupciones las condiciones laborales pactadas conmigo durante al menos 24 meses consecutivos. Era mi manera de asegurarme de que si algo bueno iba a salir de todo esto, fuera a través de las generaciones que aún podían aprender lo que ellos no quisieron entender, que los actos tienen peso, que las decisiones se arrastran como sombras y que a veces solo se repara el daño cuando se camina con ellas a cuestas. La última cena familiar ocurrió por insistencia de mamá. Quería reunirnos. Creía, o quería creer, que ahora que todo estaba resuelto, podíamos volver a vernos sin que se sintiera como un campo de batalla disfrazado de mesa de comedor. Yo fui. No por ellos, sino por ella. Y me senté con la misma calma con la que firmé cada papel de todo ese proceso. Durante la cena, el mayor apenas me miró. El menor ni siquiera se sentó junto a mí. Pero cuando mamá les agradeció por todo lo que habían hecho por su bienestar, cuando les dijo que se sentía tranquila sabiendo que al final sí podían trabajar juntos para cuidar lo que papá dejó, ninguno corrigió. Ninguno confesó. Ninguno aclaró que la realidad era muy distinta. Y eso, lejos de molestarme, me confirmó que el verdadero castigo ya estaba en curso. Porque ni siquiera tenían el valor de contar la versión que tanto gritaron cuando pensaban que estaban ganando. Ahora callaban, porque sabían que hablar era reconocer, y que reconocer significaba perder de nuevo. La derrota más dura no es la que se sufre frente a los jueces, sino la que se digiere en silencio, con la cabeza baja, frente a una madre que aún cree que todo se resolvió con buena voluntad. Antes de irme, me puse de pie, y con una serenidad que nunca antes había tenido frente a ellos, dije que la casa ya no me pertenecía. Que había sido vendida a un fondo inmobiliario que construiría departamentos allí. Que con eso había podido asegurar la estadía de mamá por muchos años más y crear un fondo educativo para sus hijos. No lo dije para presumir. Lo dije para marcar el cierre. Para dejar claro, sin necesidad de gritar ni señalar, que la historia había terminado. Ellos no respondieron. No preguntaron. Solo bajaron la mirada. Y en ese gesto encontré algo más poderoso que cualquier disculpa, encontré la confirmación de que, pese a todo, entendieron. Regresé a Texas en silencio. Con el celular apagado, la agenda despejada y una sensación tan profunda de cierre que casi no supe qué hacer con tanto espacio nuevo dentro de mí. Ya no quedaba rabia. No quedaba resentimiento. Solo una certeza. La justicia, cuando se ejecuta con firmeza, sin perderse en el escándalo ni en la sed de venganza impulsiva, es capaz de transformarse en algo mucho más grande que un castigo. Puede convertirse en legado. En estructura. En orden. Mis hermanos me enseñaron, con cada error suyo, que nunca se debe dar por sentado lo que no se ha ganado. Yo les enseñé, con cada paso que di, que el silencio también puede ser una sentencia. Y que a veces, lo más cruel que uno puede hacer con quien no respetó nada, es devolverles todo, bajo tus condiciones. Con tu nombre en los papeles. Y con la conciencia limpia.